nosotros estuvimos ahí haciendo las horas dichas, hasta completar las 50 horas que corresponderían a su materia. Ajá, bien, bien, bien. Bien. Milagros, yo, o sea, no te puedo decir que no lo hagas, a mí en parte me beneficia porque son muchísimos ustedes, pero en realidad cuando yo los llevo, tengo que estar con ustedes por lo menos una parte de las horas, tengo que estar con ustedes mirándolo cómo trabajan y todo lo demás. No los puedo dejar solitos, ¿se O entiende? sea, que empezaríamos, si empezamos con usted haciendo esto, empezaríamos como desde cero, sin contar las horas que hemos estado haciendo nosotras. No, sí, sí, lo podemos contar, Milagros, pero eso está, lo podemos contar. Nos ponemos de acuerdo y me mostrás toda la certificación que tenés. Claro, sí, yo lo único que tengo como ahora es mensajes nomás, Ah, no, no, pero tiene que porque yo estar siempre le algo que escribía a diga ella y que ella me estás. decía que bueno, que vaya y le decía de Y tal hora y listo. porque, Claro, bueno, a la hora de llevar estudiantes siempre somos muchos y siempre tengo que ver a quién, eh, a quién utilizamos ese puesto vacante, ese lugar que nos dan las prácticas. Claro, sí, siempre. De todas formas, Eli, que es la que maneja todos los enfermeros voluntarios, ella es como que hay un grupo, vamos un día y después nos agregan. Y siempre faltan porque todos tenemos después, bueno, nuestra vida aparte y siempre están faltando chicos. Por un lado, como que es mejor que nos agreguemos más. Faltan. Bueno, bueno, bueno. Cualquier cosa, Milagros, escribime por mail y nos comunicamos. Dale, dale, profe. Listo. Bueno, gracias, buenas profe. tardes a todos. Raquel, ¿te parece que comencemos la clase? Sí, sí. Bueno, ahí voy a proyectar el Power, a ver si podemos, si Fer anda por ahí o me dicen si se ve. Bueno, ahí se puede visualizar. Sí, May, ahí se ve. Sí, sí se puede. Ahí lo pongo en grande. Vamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que quedó pendiente ayer con el profe Fernando. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos que estaría bueno que ustedes los vayan relacionando también con la teoría, ¿sí? Vamos a hablar y comenzar hablando de lo que es resiliencia. Decimos que la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, ¿sí? Y salir transformado positivamente de ellas. Cuando hablamos de resiliencia, no siempre va a estar relacionado a seres o personas excepcionales, sino en las personas normales y en las variables naturales del entorno. Por eso se entiende que es una cualidad humana universal, presente en todas las situaciones difíciles y contextos desfavorecidos. Es decir, que el concepto de resiliencia se divide en 3 categorías. La resiliencia como estabilidad, es decir, esto es la resistencia o la capacidad de permanecer íntegro frente a una situación difícil para poder desarrollarse con normalidad en un entorno de riesgo, ¿sí? La resiliencia como recuperación, esto se refiere a la capacidad para volver al estado original después de tener algún inconveniente o alguna dificultad. Es decir, poder llevar una vida significativa, productiva, después de alguna alteración o daño. Y la resiliencia como transformación, esto es un poco más complejo, implica una dimensión mucho más amplia, ¿sí? La persona es capaz de resistir, proteger su integridad a pesar de las amenazas y además de eso, salir fortalecida. Bueno, esto es una frase que está muy linda como para el concepto de resiliencia. Por ejemplo, este ejemplo me gustó en donde dice, las palmeras dejan pasar los fuertes vientos, se doblan, agachan su cabeza
pero se recobran y siguen creciendo después de las tormentas, robusteciendo así su tronco y su resistencia, ¿sí? Algo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar en APS, y este concepto es importante, es la resiliencia comunitaria. ¿A qué se refiere la resiliencia comunitaria? A la capacidad del sistema social y de las instituciones para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoren su función, su estructura y su identidad. Esta autora, Suárez Ojeda, en el año 2007, dice que la resiliencia comunitaria es la condición colectiva para sobreponerse a desastres y situaciones masivas de adversidad y construir sobre ellas. Una definición un poco compleja es esta, en donde dice que es la capacidad por parte de la comunidad de detectar y prevenir las adversidades, la absorción de una adversidad impactante y la capacidad para recuperarse tras. Es interesante que nosotros tengamos en cuenta este concepto y esta imagen que está acá en esta diapositiva, cuando yo puse el concepto en el Google sobre resiliencia, lo primero que me salió fue resiliencia en tiempos de COVID. Acá si ustedes ven, era el recuerdo de los balcones, cada uno en su balcón, más que nada en Buenos Aires lo veíamos, ¿no? Bueno, acá también las personas que viven en departamentos. Entonces me quedé pensando y después me puse a leer y digo, nosotros como comunidad estamos pasando por una transición de resiliencia, ¿sí? Saliendo adelante de una etapa de una pandemia. Y de eso hemos aprendido y la idea es salir fortalecidos. Hoy por hoy podemos decir que estamos en una etapa en donde se está avanzando con lo que es sin hablar de la compañera, pero bueno, es como para pensar en la resiliencia comunitaria, es un concepto muy amplio, que también es antiguo, que esto se ve desde los orígenes de la humanidad, pero que se empezó a hablar del concepto no hace mucho tiempo. Pilares de la resiliencia comunitaria. ¿Cuáles son los pilares? La estructura social cohesionada, es decir, en las sociedades en donde hay menos igualdades, en donde hay unión, en donde hay inclusión, las sociedades que se mantienen informadas, la eficacia colectiva. Esto hace que el compromiso activo del individuo con un grupo de pertenencia facilite la capacidad de adaptación a los cambios que pudieran ocurrir en un futuro. La gubernamental, es decir, la legitimidad de los gobernantes al convencimiento de que el gobierno es el apropiado, al sentimiento de pertenencia como propio, con lo cual su liderazgo y sus mensajes son más creíbles. Fíjense lo amplio que entra a la hora de hablar de resiliencia comunitaria. La identidad cultural, es decir, el sentido de pertenencia, refuerza los lazos de solidaridad. La autoestima colectiva que tenga esa comunidad, es decir, la actitud y el sentimiento de orgullo de poder en el lugar donde se vive, ¿sí? Las personas y las sociedades que tienen una autoestima colectiva se recuperan antes de las adversidades, ¿sí? Tienen una recuperación más rápida de cualquier dificultad que se les pueda presentar. El humor social, esto se trata de la capacidad de algunos pueblos o comunidades de encontrar la comedia en la propia tragedia. Esto ayuda a ser mucho más ligeras o a quitar las amarguras de ciertas situaciones difíciles, a tomar distancia emocional y a poder analizar más objetivamente las situaciones. Cuando también leí esto, me relacioné o lo relacioné, ¿se acuerdan cuando estuvimos tanto tiempo aislados, encerrados? Me trajo mucho recuerdo a cuando estábamos en las redes sociales, a los memes que se hacían de la pandemia, después los memes que salieron de la vacunación, y creo que un poco se relaciona eso, a poder encontrar algo en tanta pena o en tanta angustia o en tanta preocupación, ¿sí? Entonces, a la hora de hablar de resiliencia comunitaria, podemos decir que la sociedad resiliente es una meta, una idea o quizás una utopía, pero sí lo que debemos tener presente que una sociedad es resiliente
cuando ejerce la democracia participativa y exige la transparencia en la gestión pública. La resiliencia comunitaria también podemos decir que no se construye día a día, perdón, que se construye día a día. Cuando las personas se implican en mejorar las condiciones ambientales, en un consumo responsable, en la justicia social, en la resolución mediante actos no violentos, ¿sí? ¿Alguna duda sobre resiliencia comunitaria? No, profe. Bueno, continuamos. Otro término que deben tener en cuenta y que deben de a poco ir manejando es la equidad. ¿Qué es la equidad? Es la justicia e igualdad social con la valoración de la individualidad. La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. Como para aclarar un poco este término, podemos decir que la equidad y la igualdad son principios que están relacionados, pero son totalmente distintos. La equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. La equidad nos plantea, nos obliga a hacer un pensamiento o a plantearnos lo que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta, es decir, una sociedad que diga que todos somos iguales, es una sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las características individuales entre cada persona o grupos, ¿sí? Y al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se reconocen como iguales tampoco podrá ser justa. Un poco en la terminación, si ustedes la leen, la tienen en sus apuntes, la leen y la estudian, no es, parece enroscado, digamos, el término, pero es importante que tengan en cuenta la diferencia. Por ahí puse esta imagen que está acá en esta diapositiva, como para ver si la podemos comprender mejor. En la imagen de izquierda existe igualdad, ¿sí? Y en la imagen derecha existe lo que es equidad, es darle a la otra persona lo que necesita para poder vivir su vida plenamente, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen está claramente. Recordar esto, que la equidad nos plantearnos a mirar a la persona individualmente, mirar a la persona o los grupos de manera individual, ¿sí? Y es un principio ético en la igualdad, la equidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces comprendemos la equidad en salud de la siguiente manera. Cuando hablamos de equidad en salud, nosotros que vamos a ser personal de salud, debemos tener en cuenta que la ausencia de diferencias injustas y evitables o remediables en salud o en grupos o poblaciones definidos socialmente, económicamente, demográficamente o geográficamente. Es decir, que para lograr equidad debe haber ausencia de diferencias injustas y evitables o remediables en lo que es salud. Puse esta imagen que ustedes ven acá abajo, que tenía movimiento, pero no sabía cómo copiarla para que se vea así, en donde en el medio de la balanza hay un agente sanitario, un personal de salud. Y en ambos lados, de este lado, por lo que vemos, es una persona con menos recursos y del otro lado con mayores recursos. Cuando las moneditas que ustedes ven ahí en la parte donde está el hospital caen, la otra persona se elevaba, ¿sí? Y la otra persona quedaba abajo. Ahí es donde no existiría la equidad, ¿sí? Porque le estamos dando más, por ejemplo, a esta persona que se nota que vive en la ciudad, por eso acá habla demográficamente o geográficamente, en donde se ve que está mejor económicamente, en donde hay otro entorno social. Por eso, cuando hablamos de salud y equidad, tenemos que tener en cuenta estas cosas. No es igualdad, pero sí debemos brindar una salud que tenga equidad y encargarnos de eso como personal de salud. La inequidad, que sería lo contrario, es decir, es la desigualdad o la falta de equidad, esto es cuando se genera inequidad, hay situaciones de desequilibrio o falta de ecuanimidad, es decir, una falta de estabilidad. Esta frase lo puse como para que también ustedes lo reflexionen, lo piensen.
Lo más importante en cada persona, a partir de su propia, lo más importante es que cada persona, a partir de su propia intimidad y cotidianidad, ponga en práctica la equidad. ¿De qué manera? Valorando a cada persona sin tener en cuenta su condición social, sexual, cultural, su apariencia o religión, ya que todos los seres humanos que merecemos respeto y el ser considerados como tal, teniendo el derecho a acceder a las mismas condiciones de vida digna, en todo el espectro que esto incluya, ¿sí? Incluya. Esto es importante que lo piensen o lo tomen o lo reflexionen a la hora que trabajar los futuros profesionales, en donde no podemos hacer diferencias, en donde no tenemos que evitar lo que es juicios, prejuicios, ¿sí? Esto lo puse simplemente para que lo lean y lo tengan en cuenta. Siempre tratar de practicar la equidad, ¿sí? Bueno, esto es como para terminar de cerrar el tema de ayer, que no lo pudimos cerrar con el profe Fer, porque se nos fueron las horitas. No sé si o algo para plantear, así la profe Raquel continúa con el día de hoy. Yo, profe. Sí. A mí no me quedó muy claro la definición de resiliencia. De resiliencia. Bueno, aquí está. Una persona es resiliente, no sé quién habló, no vi el nombre de quién habló, pero Yo, una Facundo, persona... pero espero que le Facundo. explique y después le digo. Bueno. Podemos decir, no sé si acá si ustedes vieron el dibujo que yo puse de la ratita esta, que hace ejercicio con la misma trampa que la quisieron matar, o sea, lo que no te mata te hace más fuerte. Un ejemplo de resiliencia es cuando pasamos por alguna situación mala en la vida o incómoda, y podemos salir adelante, aprender de eso, más allá de que hayamos tenido una mala experiencia, podemos salir adelante más allá de cualquier adversidad y siempre saliendo bien, de una manera aprendiendo de esto. Por eso la resiliencia como estabilidad, como recuperación y como transformación. Además de poder salir adelante de ese problema, salimos fortalecidos de una manera positivamente. No sé si me explico. Sí, profe, se entendió. Bien. Serían como Sí, las pero experiencias personales. ¿Cómo? Que vendría siendo parecido como una experiencia personal que nos ayuda en el futuro tratar de no cometer los mismos errores y aparte no es algo así, ¿puede ser? Sí, aparte, ustedes piensen en la pandemia, ustedes piensan que nosotros como sociedad, después de todo lo que pasamos, vamos a seguir siendo la misma, chicos. Nosotros como sociedad, como persona, como ser humano, hemos aprendido muchísimo, no solo por el hecho de trabajar en salud, por todo lo que hemos pasado, o sea, entonces después de esto vamos a salir fortalecidos. Yo estoy totalmente segura de que vamos a salir fortalecidos como sociedad, aprendiendo muchísimas cosas que no salieron. Eso se trata la resiliencia, salir adelante y crecer, aprender de eso, de lo que pasa, que vivimos. ¿Me explico? Y sí, el principal ejemplo podría ser con todo esto del COVID mayormente. Exactamente, sí, por eso cuando puse la palabra resiliencia en el Google, lo primero que me salió fue resiliencia en tiempos de pandemia. Después pueden... Estaría bueno, está bueno eso. Después lo pueden leer y lo ponen y sale inmediatamente. No sé, ¿alguna otra duda? No, yo tenía unos ejemplos. O sea, sobre Sí, resiliencia, el primer ejemplo que se me ocurrió fue de buscar lo bueno en lo malo. Por ejemplo, la pandemia, que es algo malo, terminó uniendo a las familias, sí, uniendo a la familia y a la sociedad en sí. Y por exactamente. el lado de igualdad y equidad, también con lo de la pandemia, cuando se liberó, por así decirlo, la gente mayor no podía salir a hacer las compras, entonces habían voluntarios que se ofrecían para alcanzarles la mercadería o comprarles sus necesidades. Exactamente, sí, esos ejemplos están interesantes. Sí, es un buen aporte.
Son conceptos por ahí simples, sencillos, pero que debemos ir manejándolos, teniéndolos en cuenta a la hora de ser futuros profesionales y trabajar siempre desde la resiliencia, de la equidad, de la justicia, también términos que ustedes van a ver en otras materias. Esto es como una introducción, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, ha estado muy explícito, explicado bien todo. Bueno, gracias. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Los antipilares lo van a tomar? ¿Esos los antipilares de la resiliencia y la social y comunitaria? A mí me gustaría que se basen más en lo que es los pilares de la resiliencia comunitaria. No los puse justamente porque me interesa que entiendan más lo que es los pilares de la resiliencia, no los antipilares. Bueno, ahí no sé, profe Raquel, ¿usted tiene que proyectar algo? Sí, sí, ahora voy a proyectarlo yo. A ver cómo es compartir Yo pantalla. ya saqué, creo. Bueno. ¿Se ve? Sí, Raquel, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, ahí alguien había preguntado por el tema de resiliencia comunitaria. Un buen ejemplo de resiliencia comunitaria es, por ejemplo, bueno, lo que dijeron, el tema de COVID, es un buen ejemplo, y el tema también, cuántas veces hemos visto, por ejemplo, catástrofes naturales, con el tema de terremotos y demás, y la gente, ¿qué hace? ¿Se sienta a llorar? No, la gente no se sienta a llorar. Bueno, puede ser que no debe ser muy divertido, pero ¿qué hace? Busca, trata de rehacer su casa, juntarse con todas las personas y con su comunidad para poder salir adelante. Eso tiene que ver con la resiliencia comunitaria. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, cuando nosotros, otro de los conceptos que tenemos que ver es estilo de vida, calidad de vida, condiciones de vida. Uno ve que estos conceptos pueden parecer todos sinónimos, pero no son sinónimos, no son iguales. Cuando hablamos de estilo de vida, nosotros algo de estilo de vida ya lo vimos cuando vimos los campos de salud de la LONDE, ¿recuerdan? Estilo que eran los campos de salud de la LONDE, estilo de vida, medio ambiente, biología humana, estilo de vida, medio ambiente, biología humana y organización de los servicios de salud. Dentro de lo que es estilo de vida, tiene que ver con los patrones de comportamiento que son identificables, tiene que ver con las medidas que uno como persona asume para poder vivir, son las medidas que tienen que ver con las responsabilidades individuales de la persona. A eso se le llama estilo de vida. O sea que cuando hablamos de estilo de vida, tiene que ver con los patrones de comportamiento de cada uno. Uno elige, si elige cómo alimentar, si realizar o no ejercicio físico, si ser tabaquista o no. Eso tiene que ver con el estilo de vida. Ahora, vamos a otro concepto que tenemos, que es calidad de vida. Según la Organización Mundial de Salud, la calidad de vida tiene que ver con todos aquellos que es, digamos, de adentro hacia afuera. La calidad de vida es de adentro hacia afuera. ¿Por qué digo de adentro hacia afuera? Porque tiene que ver con las personas, con los individuos, con la comunidad, de los valores que tiene esa persona. Tiene que ver con esos aspectos subjetivos de la persona y de la comunidad, que tiene que ver también con cómo percibe la vida, todo aquello que tiene que ver con su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales.
Cuando yo buscaba hoy un ejemplo de calidad de vida, me salió, por ejemplo, la felicidad, me salió el tema de que no todo es la plata, no todo es el dinero para muchas personas, tiene que ver con esto, de cómo yo percibo y qué es lo que quiero lograr para mi vida. Diferente es lo que es condición de vida. Esto sí tiene que ver con las cosas, con lo externo. La condición de vida tiene que ver, por supuesto que lo que es lo anterior, que es calidad de vida, tiene que ver está en su entorno. Pero cuando hablamos de condición de vida, hablamos de lo externo y cómo nos condiciona dónde vivimos, dónde estamos, para poder desarrollarnos, dónde nacemos, en qué momento histórico, político, económico y social nos toca vivir. Y bueno, esto se mide con indicadores. ¿Qué indicadores? Por ejemplo, características habitacionales, calidad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, saneamiento, disponibilidad de agua en la vivienda, servicios públicos, si tiene agua corriente o no, gas de red. También puede ser cercanía a basurales, cobertura médica, educación. Todo eso tiene que ver con las condiciones de vida. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. La diferencia entre estilo de vida, calidad de vida y condiciones de vida. Sí, profe, se entiende bien. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Sí, profe. Continuamos entonces. Cualquier cosa, después las preguntas las hacemos y volvemos sobre este tema. Vemos lo que es participación comunitaria. Es otro de los conceptos que debemos saber. Entonces, la participación comunitaria es la capacidad de grupos y comunidades de actuar colectivamente con el fin de ejercer el control de determinantes de salud, proceso por el cual los individuos y las familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar, como así también de la comunidad, contribuyendo a su desarrollo de acuerdo a los problemas y necesidades percibidas. Cuando hablamos de participación comunitaria, nos viene este concepto que es el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento se conoce como un proceso por el cual dota al individuo, a la persona o al grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial. Tiene que ver con acciones y decisiones que hacen que este grupo se fortalezca y puedan decidir por sí mismo. Este término que es empoderamiento viene del inglés que es to empower, que es empoderar. Y bueno, ustedes van a ver que este término empoderamiento de la mujer, la persona fortalecida, ahora se habla mucho, los políticos lo utilizan mucho, este término empoderamiento, que es tener poder para poder manejarse mejor. Bueno, y de esto se trata la participación comunitaria, se trata de poder tener poder para poder manejarse por sí misma, de poder que puedan participar. Esta comunidad forma parte de un proceso de información que tiene que ver con el conocimiento participado. La planificación, vamos a ver el término de qué es planificar, cómo puede la comunidad planificar más adelante, y vamos a ver que la realización de acciones participadas y qué beneficios, o sea, esto de participar, que es un poco idealista, a mi entender el tema de participación comunitaria todavía no lo podemos lograr, porque nosotros salimos a la comunidad y decimos, sí, nosotros tenemos participación comunitaria, pero participación comunitaria es partir de las personas, desde la comunidad. Nosotros, cuando muchas veces, por una cuestión de tiempo y de organización, nos salimos a preguntar a las personas qué es lo que quieren, de qué quieren hablar, porque tienen que nacer de ellos, de lo que ellos necesitan, no de lo que nosotros se nos ocurrió y salimos a dar, por ejemplo, a realizar una actividad de educación para la salud. Tiene que ver con lo que ellos
nos digan a nosotros, no que el equipo de salud diga. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Por lo tanto, bueno, una intervención comunitaria en salud se define como la acción realizada con y desde la comunidad, mediante un proceso de participación. Fíjense que dice con y desde, y no dice para la comunidad. Ese con les da un sistema de horizontalidad, o sea, las decisiones pasan tanto para el equipo de salud como de la comunidad. Nosotros tendríamos que darle más oportunidades a la comunidad para poder participar. Otro de los términos que tenemos es la salud comunitaria. Bueno, la salud comunitaria es el mejoramiento de las condiciones de vida y del nivel de salud de la comunidad mediante actividades integradas y planificadas de protección, prevención de enfermedades, promoción de la salud, curación, rehabilitación y readaptación a la sociedad. Vean que incluye el tema, además, la readaptación a la sociedad. Esta persona, aparte de rehabilitarse, se readapta a la sociedad nuevamente. Además del trabajo social favorable al desarrollo social comunal y en particular de la salud con la participación activa de la comunidad. Ustedes van a ver que todos los conceptos de salud comunitaria hablan del tema de la participación. Aparte de, bueno, y de las actividades que son centrales en la salud comunitaria, como es la promoción, la prevención, la curación, la rehabilitación y readaptación. Pero sobre todo, cuando uno habla de salud comunitaria, tiene que poner énfasis en lo que es la promoción y la prevención. San Martín Pastor, en 1984, dio un concepto de lo que es salud comunitaria que dice: los miembros de una comunidad, bien definida geográficamente y con lazos de interrelación entre ellos, reflexionan junto a los integrantes del equipo de salud sobre los problemas de salud y participan activamente en el desarrollo de un plan social comunal para mejorar el nivel de la misma. Ustedes ven que acá hay varios conceptos que están implícitos dentro de este concepto de San Martín y Pastor. Habla de comunidad. Cuando hablamos de comunidad, habla de un área definida geográficamente y que tienen lazos interrelacionados entre ellos. Cuando hablan de que reflexionan con los integrantes del equipo de salud, que están hablando de que habla del poder que tiene la comunidad también de sentarse a hablar con el equipo de salud de una manera horizontal y que se hable de los problemas de salud y a partir de los problemas de salud que entre ambos se hablen, se activa. Esto tiene que ver con ustedes ven que es un proceso, no es algo estático, sino tiene que ver con planes, con desarrollar trabajo, y que están destinados a mejorar la salud de las personas. Todo esto es para mejorar la salud de la persona. Y muchas veces estas cosas, esto que se habla con el equipo de salud, si bien nosotros nos enfocamos a la salud tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el saneamiento ambiental, con el tener luz eléctrica, los servicios, agua corriente, eliminar basurales, todo eso tiene que ver con la salud comunitaria. Comunitaria no es una nueva especialidad en la salud pública. Decimos que no es una sectorización o nivel de atención, no es un primer nivel de atención, segundo nivel de atención, como hemos visto ayer. Tiene que ver con una estrategia que implica nuevas racionalidades técnicas y económicas para aplicar la salud pública con mayor eficacia. Esta estrategia está con trabajar con la comunidad y hacer llegar todo lo que tiene que ver planes y programas nacionales, que lo han visto ayer también, todos esos programas nacionales que bajan de nación y que tienen que llegar, y sobre todo tratar de que lleguen a esos grupos vulnerables
como hemos visto recién con el tema de equidad, ¿dónde se tiene que poner énfasis? Tiene que poner énfasis en las poblaciones que son vulnerables, que son las personas que menos tienen y que más necesitan. Y con eso estamos en el tema de equidad y hacemos equidad cuando podemos dar más al que menos tiene. La salud comunitaria se trata de aplicar la salud pública a nivel local a comunidades organizadas que desean organizarse para mejorar el desarrollo social local y particularmente la salud. Decimos que esta estrategia también permite que los problemas se puedan priorizar. Decimos que estos problemas se pueden priorizar. Nosotros vamos a ver más adelante en otras unidades, van a ver planificación y vamos a ver cómo podemos lograr ver cuáles son los problemas que tienen las personas y cómo se prioriza, con qué problemas se pueden comenzar, cómo el tema de los objetivos, las metas, las actividades y cómo se realizan las evaluaciones, estas evaluaciones para que puedan participar la comunidad y para que realmente esto sea sea eficaz, que llegue a todas las personas y más a las personas que más lo necesitan. Bueno, cuando hablamos de salud comunitaria, tenemos que ver que tenemos una población a cargo. ¿Qué es tener una población a cargo? Cada centro de salud, cada CAPS, tiene una población a cargo. Saben cuántas personas tienen a su cargo. Y saben, cada centro de salud, cada CAPS, cada hospital de día, saben cuál es su área programática. El área programática es saber qué lugares, qué barrios son los que tienen a su cargo y cuáles son las personas. Dentro de esa población a cargo se tiene que saber cuántos adultos tienen, cuántos niños, cuántas personas de sexo femenino y masculino tienen, para saber cuáles son los problemas mayoritarios que pueden haber en esos grupos. Por ejemplo, en el Hospital del Cerro, Fernando, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. ¿Cuál es la población a cargo y cuál es el área programática? Siempre te lo pregunto, pero no me acuerdo. Nosotros tenemos 21.826 personas a cargo y el área programática está compuesta por el límite que componen, o sea, sería todo lo que es Cerro de la Cruz y Puertas del Sol. Es decir, desde la ruta 147 hacia la zona noreste, digamos. Y más o menos son alrededor de 31 barrios los que tenemos a cargo. Muchos, ¿eh? Sí, y la pirámide poblacional es una pirámide bastante irregular, está ensanchada en dos lugares, están en la franja etaria de más o menos entre los 15 y los 25 años y entre los 45 y 55 años. Son los dos grupos etarios más predominantes que tenemos en la zona. Y tiene la particularidad de que tiene un alto número de población mutualizada. Es el 61% de las personas que habitan en esa zona son mutualizadas, pero esto también es importante que cuando uno lee a su propia comunidad, tenerlo en cuenta, ¿no? Ese barrio, ese gran barrio, ¿sí? O los dos barrios, Cerro de la Cruz y Puertas del Sol, fue una de las primeras grandes obras que empezó en el 98 y en donde los primeros destinatarios fueron empleados y empleadas públicas. Entonces la gran mayoría tiene DOCEP. Entonces por eso tenemos un alto, todo se termina justificando. Hay ciertas homogeneidades que están presentes en nuestras comunidades a cargo y también hay otras heterogeneidades, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos un poquito el perfil de de nuestra población. Y las patologías más presentes son hipertensión, diabetes, pero diabetes que están vinculadas a problemas alimentarios, tienen un nombre clínico, que son las diabetes ADO,
y las afecciones respiratorias, EPOC, asma. Por ahí también hay un perfil muy raro y alto, que es el de las personas que tienen problemas de hiper o hipotiroidismo. No es muy significativo, pero sí es más alto que lo normal. Ese es un poco el perfil nuestro. Gracias, Fernando. ¿Vieron lo importante que es conocer a su población a cargo? ¿Por qué es importante conocer a la población a cargo? Justamente para poder trabajar con mayor eficacia. Porque si nosotros vamos si sabemos con qué gente tenemos que trabajar, vamos a reforzar esas áreas donde se necesitan. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos mayor cantidad de niños, si hubiera mayor cantidad de niños, si fuera una población joven, que es una población joven, pero bueno, con muchísimos niños, tendrían que reforzar, por ejemplo, el área de pediatría, o sea, los recursos tienen que ir donde más se necesitan, y eso tiene que ver también con conocer la población a cargo y su área programática, para que justamente sea más eficiente y más eficaz todo lo que tenga que ver con los recursos. ¿Y a dónde van los recursos? Porque los recursos siempre son limitados. Entonces hablamos de que involucra, la salud comunitaria involucra actividades que son de prevención y de promoción de la salud. Es de una organización horizontal democrática, o por lo menos intenta hacerlo, implica una participación activa de la comunidad también, o al menos se intenta que la participación de la comunidad se debe descentralizar, o sea, no siempre se debería trabajar desde el centro de salud. Es importante trabajar desde los clubes, desde la iglesia misma, desde otros lugares donde está la gente, donde se concentran las personas, y que no siempre debe ser los centros de salud, los hospitales. Y bueno, se debe adaptar a las necesidades locales, debe ser accesible a toda la comunidad. Este término de accesibilidad lo van a ver siempre, y está siempre en lo que es salud comunitaria, atención primaria, APS, atención primaria de la salud y demás. Siempre se habla de que la persona puede llegar, pueda llegar y en el momento que lo necesita, porque muchas veces uno puede llegar y ya que no sea el tema de oportuno. Uno debe llegar cuando realmente lo necesita, no cuando se pueda. Y también cuando se habla de salud comunitaria, también tiene que ver con el trabajo en equipo interdisciplinario. Bueno, hablando de accesibilidad, después le vamos a pasar un video donde habla sobre el tema de accesibilidad. Bueno, las actividades que se realizan en la salud comunitaria, bueno, es la promoción, la prevención, la educación para la salud, actividad muy, muy importante para lo que es la enfermería comunitaria. La vigilancia epidemiológica, esta es otra palabra que la vamos a trabajar, la van a ver en otras asignaturas, pero bueno, ya les voy adelantando qué es la vigilancia epidemiológica. Ustedes lo habrán escuchado con el tema de la pandemia, esto de vigilancia epidemiológica. Bueno, se entiende como es una observación sistemática y continua de la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con llevar el día a día, la cantidad de casos, distribución de los eventos de salud, dónde se concentran los eventos, dónde y cómo, cuándo, dónde están, y cómo esto repercute en la población. Tiene que ver también, bueno, para esto cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, tiene que ver, el tema es muy importante, el tema de registro y de transmitir los datos, que los datos sean claros, concisos, y que los datos deben ser oportunos, y se deben pasar los datos, se pasan todos desde los centros de salud al nivel ministerial, para que puedan realizar un seguimiento de todos los eventos de salud que se van produciendo.
También permite, en lo que es vigilancia epidemiológica, llevar a poder comparar e interpretar los datos con el fin de detectar algún cambio en el estado de salud de la población y su ambiente. Entonces, vigilancia epidemiológica, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, estamos hablando de detectar, observar y también realizar investigaciones para ver qué es lo que se produce y cómo se produce. Bueno, estas son las actividades que están dentro de lo que es salud comunitaria. También tenemos la participación directa y activa en la gestión de salud y las actividades de rehabilitación, por supuesto, la recuperación y la rehabilitación van a estar siempre. Pero bueno, recalcando siempre esta actividad de promoción, prevención y educación para la salud. ¿Cuáles son las bases fundamentales que sustentan la salud? Es la visión epidemiológica global e integrada del proceso salud-enfermedad, estar viendo qué es lo que está pasando, viendo todos los eventos que se van produciendo, registrando oportunamente y en forma clara, realizando o permitiendo más que nada la participación de la comunidad en la gestión. Esto parecería una utopía, que trabajen la comunidad, trabaje en gestión dentro del centro de salud, pero se podría llegar a realizar. Hoy en día esto es difícil de que pase, pero en algún momento tienen que tener una mirada más, permitirla más desde el centro de salud, desde el hospital, la participación de la comunidad. Y la comunidad tendría que tener más ganas de participar también. Bueno, otra de las bases fundamentales tiene que ver con la intención educativa de las actividades, el objetivo de promoción y prevención de la salud, planificar y evaluar las actividades. ¿Sí? No, yo para reafirmar esto que decía recién, Sí. de que a veces en el ámbito de la salud se convoca a la comunidad, y la comunidad también tiene un imaginario colectivo de que ir al hospital o ir al centro de salud es solamente cuando hay enfermedad, ¿no? Y por eso en estas materias como en otras se estudia esto, lo del concepto de la salud, ¿no? Porque a veces los hospitales y los centros de salud funcionan como funcionan porque es lo que también demanda la comunidad. La comunidad también a veces tiene enfrente el desafío de un proceso de empoderarse, de que desde un hospital o de un CAP se pueden hacer un montón de cosas más que el solo hecho de ir y pedir un turno para ser atendido por alguna disciplina, ¿no? A veces cuesta, y bueno, también somos responsables, ¿no? Cuesta de que se vea a la institución de salud como un lugar colectivo y solamente se lo piensa para cuando estamos enfermos o cuando hay alguna criatura en la casa para llevarlo al control del niño sano o solamente para vacunar y nada más. Entonces a veces es difícil empoderar, que la comunidad se sienta empoderada. Sí, sí, coincido totalmente, Fernando. En algún momento quizás es un desafío que tenemos el tema de la participación comunitaria. En algún momento se quiso hacer, pero lo lleva para el lado político. Realmente a veces aparecen en momentos de campaña los líderes, cuando tendrían que, Claro. no sé si les pasó. Sí, sí, llegan estas épocas y Sí. salen, no, llegan. Ajá. Sí, yo lo hemos visto. Bueno, con el tema, todo esto lleva a lo que es enfermería comunitaria. Bueno, enfermería comunitaria es la parte de la enfermería que desarrolla y aplica en forma integral los cuidados en el marco de la salud pública, al individuo, la familia y la comunidad, en el proceso de salud-enfermedad, la salud como la enfermedad. Acá tenemos diferentes personas con diferente cultura, tiene en cuenta y respeta a todas las personas, tiene que ver con la salud holística, tomar al ser humano como un ser total. ¿Profe? Sí. Sí. Disculpe, hay chicos que están diciendo que están esperando para que los admita. Le aviso. Bueno.
No tengo a nadie en la sala de Gracias. espera. Que anulen ese pedido y vuelvan a ingresar, por favor, porque no Bueno, tengo a ahí les nadie. di. ¿No? Por ahí Gracias. están Bueno, gracias. con el link anterior, no sé. Bueno, decíamos que entonces que la enfermería tiene que ver con tener en cuenta que las personas tienen diferentes tipos de dimensiones, tanto física, mental, social, espiritual y emocional, y el enfermero comunitario debe respetar sobre todo, respetar las tradiciones, creencias, culturas, valores, ideales, expectativas. Esto es muy importante, es muy, muy importante, y no me canso por ahí de machacar, del respeto que ustedes tienen que tener sobre la diversidad. Respetar la diversidad. Lo que nos, o sea, y eso lo tenemos muy en cuenta y lo miramos mucho cuando vamos a la práctica, con el tema del respeto a las personas, el respeto a la gente que no son como nosotros, no son iguales. Tenemos que respetar sus creencias, sus culturas, sus valores, sus ideales, sus expectativas. Esto es muy importante. Bueno, vamos a pasar al tema del derecho a la salud. Decimos que el derecho a la salud es el goce del grado máximo de salud que se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Este es un concepto de la Organización Mundial de la Salud. Para lograr este derecho a la salud, vamos a ver que el derecho de salud es un derecho que es inclusivo. Frecuentemente nosotros asociamos el derecho a la salud con el acceso a la atención de salud, a la construcción de hospitales y demás. Eso no es el derecho a la salud. Bueno, es cierto que es derecho a la salud, pero la salud abarca más que solamente la atención de salud. Tiene que ver con un amplio conjunto de valores que pueden contribuir a una vida sana. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la disponibilidad garantizada de los servicios de salud, las condiciones de trabajo, de salud y seguro, tener una vivienda adecuada, una alimentación nutritiva. Todo eso tiene que ver con el derecho a la salud. Bueno, el derecho a la salud entonces comprende algunas libertades. Tales libertades incluyen el derecho a no ser sometido a un tratamiento médico sin propio consentimiento. Ustedes vieron el tema lo habrán visto en fundamentos, el tema de consentimiento informado, que es el consentimiento informado y demás. Que una persona debe dar su consentimiento para que le realicen cualquier tipo de práctica de salud, cirugía y demás. Por ejemplo, vemos también el tema de experimentos e investigaciones médicas o de esterilización. Tiene derecho a negarse a un experimento, a una investigación, a una esterilización forzada. Tiene derecho a no ser sometido a una tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la salud comprende algunos derechos, esos derechos que incluyen los siguientes: el derecho a un sistema de protección a la salud que brinde a todos iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud, el derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades y a la lucha contra ellas, el acceso a medicamentos esenciales, a la salud materna, infantil y reproductiva, al acceso igual oportuno a los servicios básicos, los servicios de salud básicos, el acceso a la educación, a la información sobre cuestiones relacionadas a la salud, a la participación de la población en los procesos de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y nacional. O sea que cuando hablamos de derecho a salud está concadenado a muchos derechos, a otros derechos, el derecho a todos estos derechos que hemos visto, ¿no? El de salud materna infantil, al derecho a la vivienda, al derecho al trabajo. O sea, el derecho a la salud es una concadenación de derechos. Todo Estado ha ratificado por lo menos un tratado en el que se reconoce ese derecho. Además,
los estados se han comprometido a protegerlo en el marco de declaraciones internacionales, leyes y políticas nacionales y conferencias internacionales. Todos los estados de todos los países se han puesto de acuerdo, han firmado, se han comprometido en para poder llevar este derecho, este goce a la salud, al mejor nivel de salud. Estos derechos, ahora vamos a dar unos ejemplos de estos tratados de derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1900, son solamente ejemplos, algunos de los ejemplos. Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer en el año 1979, Convención sobre los derechos en el año 1989, ejemplos, tratados regionales de derechos, Carta sobre el año 1961, Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el año 1981, protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, que es el Protocolo de San Salvador en el año 1988. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 1966. En el 2000 se adopta la Observación General. Ustedes ven, estos son solamente parte de declaraciones que se han firmado en los países para poder, que adhieren al tema del derecho a la salud. Entonces, cuando se habla del derecho a salud, uno tiene que saber que el derecho a salud no es solamente la atención de salud, abarca, por supuesto, lo que es atención de salud, pero tiene que ver con los factores determinantes, con el agua, el saneamiento ambiental, los alimentos, nutrición, viviendas, condiciones en el trabajo y en el medio ambiente, educación, información, etc. Tiene que ver con, y se desprende de ello, de este derecho a la salud, 4 elementos: la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando que el Estado deberá disponer un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas. O sea que, cuando hablamos de disponibilidad, tiene que ver con de bienes y servicios públicos de centro de atención y de programas. Estos programas son programas de nación o programas provinciales para mejorar o que nos lleve a mejorar la salud. También se incluye el personal médico capacitado y bien remunerado, así como los medicamentos definidos en el listado de medicamentos esenciales de un país. Ustedes saben que cuando hablamos de medicamento hay una lista de medicamentos se entregan bienes y servicios de salud de todos los grupos de la población, los grupos vulnerables, como las minorías étnicas, poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, las personas mayores. También debe ser accesible, no discriminar, debe ser físicamente, accesibilidad económica, acceso a la información. Cuando hablamos de accesibilidad también tenemos que pensar en poder llegar al lugar, tener acceso para llegar, en tener el dinero para poder llegar al servicio de salud, a tener los medios para poder acercarnos, y que, bueno, quede dentro de lo que se puede, en un lugar donde pueda la gente llegar, la población llegar, la población que lo necesita llegar. Bueno, teníamos el tema de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, que todos los establecimientos
bienes y servicios de la salud deben ser respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados y sensibles a los requisitos de género, de estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas que traten. Tiene que ver, las personas deben poder confiar en la persona que los atiende. Y este aspecto también, el tema de calidad, que tienen los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados, deben ser desde el punto de vista científico y médico, de buena calidad. Y ello, médico, personal de enfermería, debe estar capacitado, o sea, capacitado. Nosotros que ya llevamos muchos años, que ya peinamos canas, seguimos estudiando, nos seguimos capacitando. ¿Por qué? Porque la medicina cambia, así que nosotros debemos estar capacitándonos para mejorar la calidad de atención. El derecho a la salud forma parte, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho a la salud impone a los estados respetar, proteger y cumplir. Si hablamos de respetar, proteger y cumplir, respetar significa que el Estado está obligado a cumplir con lo que ha pactado en esa declaración, en esas declaraciones internacionales. Debe cumplir con lo pactado. Cumplir, elaborar medidas para dar una respuesta efectiva, proteger. El Estado está obligado a proteger, está obligado a que otras personas no violen el derecho que tienen las personas a tener mejor goce de salud. Y las obligaciones básicas de la atención primaria de salud esencial también tienen el derecho a salud. Recuerden que tienen que ver con la salud esencial, con una alimentación esencial, tienen saneamiento, con el agua potable, con los medicamentos. Y cuando hablamos de pone a los estados la obligación de avanzar. Y todo esto tiene que ver con derecho a la salud. O sea que el derecho a la salud forma parte de la ley de derechos humanos. Y con esto estamos terminando. Vamos a pasar un videíto ahora, que más o menos dice todo lo que yo les hablé. Bueno. Fernando. Bueno, ahí lo vamos a poner. ¿Sabías que la salud es tu derecho? ¿Me se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Hola, perfecto. Sí, sí. Bueno, ahí va de vuelta, ¿sí? Ahí ponemos el play para que lo puedan ver bien. La salud es un derecho humano, reconocido y protegido por nuestra legislación y por diversos tratados internacionales ratificados por Honduras. Esto implica la obligación del Estado de promover y proteger el acceso de todos y toda de calidad. La salud es el bien más básico y precioso que tienen todas las personas. El acceso a condiciones sanitarias adecuadas y agua potable, alimentos aptos para el consumo e igualdad de género son algunos de los factores determinantes básicos de la salud. Todas las personas deben disfrutar del más alto nivel posible de salud, lo que implica prevención y tratamiento de enfermedades y condiciones de salud, y la lucha contra ellas, acceso a medicamentos esenciales, incluyendo la salud materna, infantil y acceso a los servicios de salud básicos y a la educación y la información en servicios, bienes e instalaciones de salud deben estar disponibles y ser accesibles para todas las personas y de buena calidad. El Estado, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comprometió a limitar el acceso a los servicios de atención sanitaria,
comercializar medicamentos peligrosos, imponer prácticas discriminatorias relacionadas con el estado y las necesidades de salud de las mujeres, limitar el acceso a los anticonceptivos y otros medios de mantener la salud sexual y reproductiva, retener, censurar o falsear información sanitaria y atentar contra el derecho a la intimidad, por ejemplo, de las personas que viven con el VIH-Sida. Igualmente, el Estado debe salud nacional que abarque los sectores público y privado, incluidos programas de inmunización contra enfermedades infecciosas y servicios destinados a minimizar y prevenir nuevas discapacidades, asegurarse de que los médicos y otro personal de salud sean suficientes y tengan una capacitación adecuada, y proporcionar información y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la salud, como el VIH-Sida, la violencia en el hogar o el consumo excesivo de alcohol, medicamentos u otras sustancias nocivas. Un sistema de salud efectivo e integrado que comprenda la atención sanitaria y los factores determinantes básicos de la salud es esencial para garantizar el derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud. El derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos. Conócelo y exígelo. Bueno, ¿se escuchó bien? Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? No, profe, está más la parte esta del derecho sería más la parte ética. Sería Ajá, entonces, sí, involucra el tema de la ética, obviamente. Lo que ustedes vieron con el tema de consentimiento informado también es derecho a la salud. sí, sí, eso es sumamente importante. Es algo que en algunos casos, con respecto al consentimiento, cuando hay casos de las que se necesita sí o sí hacer algún tratamiento al paciente, no está el familiar, entonces de todas maneras se tiene que hacer. Si está en la institución es la que tiene que hacer cargo. Porque hay veces que hay pacientes que no van con los familiares o viven lejos y no están para poder firmar, o el paciente no está en condiciones. Así es, eso tiene que ver con el consentimiento y con el poder acceder a poder decidir sobre lo que uno quiere o no quiere que le hagan. Exacto. Sí, eso sí, yo en mi trabajo todo el tiempo, si no tienen consentimiento no se les hace la cirugía, entonces eso es lo que primero vemos apenas viene el paciente y que le hacemos la entrevista y todo. ¿Trabajas en quirófano? Sí, soy instrumentadora quirúrgica. Ajá, bien, bien, bien. Yo también. Ah, sí, mire usted, Sí. sí. Es lindo, yo hace Sí. 13 años que soy instrumentadora quirúrgica. Ajá, sí, sí, sí. Mi primer profesión fue instrumentación quirúrgica. Es muy interesante porque en realidad atender al paciente de otra perspectiva, pero yo en todo lo que he trabajado hasta hecho de enfermera, así que me encanta. Todo eso que me pasa con el paciente, aparte yo después de la cirugía siempre les suelo preguntar a los médicos de la evolución del paciente porque me interesa saber cómo están. Ajá, sí, sí. En realidad, cuando yo era instrumentadora, nos pidieron que seamos enfermeras, las dos cosas. Cuando yo trabajaba en Buenos Aires, tendríamos que ser enfermeras porque teníamos que abarcar más que solamente la parte de quirófano con el tema del instrumental y demás, sino teníamos que ver la parte de la persona, del cuidado de la persona. Entonces, nos pidieron a todos que hagamos también enfermería, la carrera de enfermería. Claro, y ahora me parece que se exige en otras partes, creo que en Córdoba, sí o sí, para hacer instrumentación, que sería una subespecialización, tenés que ser sí o sí enfermero. Ajá, bien. Y bueno, ¿y los demás tienen algo para comentar? No, profe, ninguna duda ni nada por ahora.
No, Bueno, profe, estuvo clara la clase. bueno, entonces, no sé, Fernando, ¿algo para decir? No. Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Ya comenzamos hoy terminamos con la unidad número 1 y la semana que viene vamos a empezar con la unidad número 2. Así que bueno, qué bueno que ame la materia, qué bueno que le guste la materia. Por ahí son conceptos que resultan conceptos nuevos y demás, pero bueno, hay que hablarlos porque a partir de ahí se comienza a trabajar a partir de conocer estos conceptos que por ahí a veces parecen aburridos y tediosos, pero para poder entender bien lo que significa, tenemos que partir de los conceptos. Así que bueno, estamos bien terminando la unidad número 1, la semana que viene comenzamos con la unidad número 2 y pronto vendrá el parcial. ¿Cuándo es el parcial, profe? Está en el cronograma, creo que es el 16. Jueves. El jueves El jueves que 16. viene, ¿no? Profe, ¿sería la misma hora que damos la clase a esto de las 18? Sí, se conectan como para la clase y bueno, van a tener igual todo informado, escrito, todo, siempre, en eso somos prolijos nosotros, tenemos todo preparado. Hola, profe, le hago una consulta. Sí, Camila. Entonces, lo que entra para el parcial serían todos los Power que subieron en Classroom. Toda la Está unidad 1, todo el material que está en Classroom, ¿sí? De unidad número 1. Va a ser virtual. Va a ser virtual y en forma sincrónica. Se abre a las 18, se cierra a las 20. De Tienen que 18 a tener 20. en cuenta, esto es importante lo que le voy a decir, de no esperar hasta último momento para poder enviar el examen. Porque es importante que ustedes antes de las 20, pues tienen más tiempo más que de sobra para poder realizarlo, lo entreguen antes. Y lo envíen antes. Profe, buenas tardes, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Necesitamos estar conectados con la cámara para hacer el examen? No. Ah, es por bien, formulario. porque yo me conecto con el celular, no sé si puedo hacer las dos cosas. No, en realidad lo que les publicamos es el link del formulario Google, Bien. ¿sí? Y ustedes acceden a ese formulario y lo que les dice la profe es que no esperen a las 8, si ya lo tienen hecho a las 7:30 y lo revisaron y lo revisan y lo revisan, no esperen a último momento para enviarlo porque en los últimos minutos es cuando más formularios recibe ese link, ¿sí? Y a veces se demora y pasa las 20 horas y el formulario se cierra, ¿sí? Se cierra el formulario, es automática la programación. Es como si ustedes estuvieran, cuando la profe dice sincrónico, es como si ustedes estuvieran rindiendo delante nuestro. El parcial, ustedes van a un lugar, ese lugar se llama formulario Google, imagínense que estamos en un aula, ¿sí? Inicia a 1 hora y termina a 1 hora, ¿sí? Si no lo pudieron entregar, corresponde como ausente porque es la única manera que tenemos de regular esto y pasarían al primer recuperatorio, ¿sí? Sí, profe. Profe, como han sido todas las Una consulta. ¿Cuántas preguntas suelen ser? Y más o menos son 30, 35, 40 a veces, 60 otras veces. No, mentira, ya lo vamos a ver. Tanto, sí. Ya lo vamos a ver, quédense tranquilos. Quédense tranquilos porque eso ya está todo armado, y depende siempre de la cantidad de estudiantes que hay en cada cohorte o en cada año. Vamos viendo cuántos temas se arman, con cuántas preguntas, ¿sí? Lo importante, y que también vale aclarar que nos ha pasado, uno se da cuenta porque... ¿Cómo? Quería hacer una consulta con respecto a la inscripción de la materia. Cuando se ingresa al Chi Guaraní, ahí me salta
dos posibilidades para inscribirse en la materia. No sé cuál de los dos es. Nosotros La somos el verdad, plan yo 218. no le puedo decir, realmente no le puedo decir cómo es eso, porque o sea, no nos compete a nosotros el tema del SIU. Eso lo tienen que El hablar con programa es el ustedes. 218 que tenés que elegir. Habían dicho el Ah, 2018, está bien, porque lo que había les sale cambios es 1 diferente tipo de 18. planes. Claro, Claro, decía falta uno 118 18 y el otro 218. Ajá, este plan es el plan 0218. Bien, acá hay una consulta de Sonia, que también vale para todas o para todos. Ella dice que sale de trabajar a las 18:30 y llega a su casa a 18:50. El formulario no les va a impedir ingresar, no es que tienen que ingresar sí o sí a las 18. Pero, por ejemplo, Sonia Villarroel, si no llega a enviar el formulario antes de las 20, va a quedar como ausente, ¿sí? Entonces va a pasar a un recuperatorio, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes, si se quieren conectar a las 8 menos 10 y en 3 minutos lo hacen al parcial, verán, si no lo resuelven antes de 10 minutos, ¿sí? El parcial está pensado para que holgadamente, tranquilamente lo puedan realizar dentro de las 2 horas. Pero Sonia, no se te va a impedir, el formulario no es que si entras a las 18:15 ya no te deja entrar, no, vas a poder entrar al formulario, pero recuerden que contás con un tiempo menor que el resto de tus compañeros, ¿sí? Lo que yo les quería decir recién, que justo el compañero hizo una consulta, es que el equipo docente, tanto la profe Raquel, Adriana, Mayra y yo, tenemos como unas claves que nos da la universidad y nos permite ver quién ingresa y quién no ingresa al parcial, ¿sí? Quién se conecta y quién no se conecta. Quién no siendo estudiante se conecta. Ha sucedido, ¿sí? Que ingresan, bajan el parcial, salen a los 2 minutos, no responden ninguna pregunta o es la única persona o el único correo que se saca un 0 y uno se da cuenta que esa persona es la que baja el parcial y se los hace a los demás, ¿sí? Nos damos cuenta de esas situaciones. Ojalá este año no ocurra, porque las únicas personas que se perjudican cuando quieren ser profesionales hay que estudiar, y esas personas que quieren ser profesionales y no estudian son las únicas que se perjudican, ¿sí? Traten de hacer los parciales de manera individual. Hay cierta cuestión que se llama honestidad académica, que de eso solamente van a poder saber ustedes, ¿sí? La honestidad académica de lo que ustedes rindan va a ser en base a lo que ustedes estudien, ¿sí? Entonces, no se fíen de estas situaciones de las cuales ha sucedido en otras profe. oportunidades, en las cuales ingresan al formulario, les hacen el parcial y nosotros nos damos cuenta porque obviamente que lo programamos nosotros al formulario y sabemos quién entra al link, a qué hora entra, cuánto tiempo permanece en la plataforma y cuánto tiempo se demora. También nos ha pasado que nos dicen, profesor o profesora, yo eran las 8 menos 10, lo envié y no lo pude enviar y el parcial me resultó que me decía que no lo enviaba, que se me cayó la página y cuando revisamos el formulario, esa persona nunca entró al link del formulario, ¿sí? Entonces hay cuestiones que a veces se prestan eh, ¿Vieron cómo dicen? Voy a utilizar un término muy común hoy en día, que no sería de lo más académico, pero a veces hay cuestiones y situaciones que se prestan al chamullo, ¿sí? Nos dicen a nosotros cosas que el mismo Internet nos devuelve a nosotros de que no es verdad lo que están diciendo. Entonces le pedimos honestidad con ustedes mismos y honestidad con la universidad, honestidad académica. Si ustedes no pueden entrar al formulario o porque están trabajando, o porque no pudieron estudiar,
no nos envíen a las 8:05 un mensaje o un mail diciéndonos, profesora, yo no pude enviar el formulario, lo hice completo, cuando lo quise enviar no salió, nos vamos a fijar a la plataforma y nunca entraron. ¿Sí? Entonces, yo personalmente les quiero decir que eso nosotros lo podemos revisar, ¿sí? Y obviamente que nos damos cuenta quién realmente se le cayó la plataforma, que uno se da cuenta que hace 2 que estuvo 1 hora y media revisando el formulario y no lo envió. Nos damos cuenta quién sí tiene esa situación, ¿sí? Pero bueno, perdón lo largo del comentario, pero Profe. para evitar malos entendidos, no puedo dejar de pedirles esta cuestión de honestidad académica. Sean honestas y honestos con ustedes, con nosotros y con lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a ser enfermeras y enfermeros, ¿sí? Sí, no sé quién preguntó. Profe, Sí, yo a veces, o sea, comúnmente me pregunté. conecto con la, perdón, sí, es una Sonia. preguntita más, sí. Yo comúnmente me conecto con la computadora de mi hijo, entonces aparece la cuenta de él. ¿Cómo puedo hacer para yo avisarles a ustedes que soy yo? Para que no haya ese malentendido que por ahí, como decía usted A mí me recién. pasó Trate de... algo el año pasado. Sí, Sí. sí, Marianela. Sí, Nos no, quedamos respecto mudos. a lo que estaba diciendo mi compañera, justamente iba a que a mí el año pasado yo me quedé libre casualmente por eso, porque no tenía internet en mi casa. Fui a hacer el parcial a la misma de mi compañera y se envió, yo lo entregué y el mío nunca llegó, entonces me quedé libre. Entonces Claro, decía que siempre lo claro, hagan claro. de su cuenta, Exacto. Y, porque me pasó eso. claro, por ejemplo, este es un caso que a veces que la cotidianidad hace que ocurra algo que no debería. Ahí la misma compañera está diciendo que fue a hacer el parcial a la casa de otra compañera, cuando los parciales son individuales, ¿no? Entonces, Sí, igual no lo hicimos juntas, es más, ni siquiera la misma nota fue. claro, pero Pero no tenía usted está internet, no diciendo había tenido internet en todo el año. que no llegó el Mandaba parcial. mails a los profes y nunca, no tuve respuesta, no tenía forma de hacer el parcial. Y fue en el último parcial encima que me quedé libre. Claro. No Les es un comento tema para de que eso, fui y lo hice con mi compañera para copiarnos, no, porque lo hizo ella y después lo hice yo y nada que ver, que nos sacamos notas diferentes. les comento que hay internet en la universidad. Si ustedes van desde la universidad, hablan con los, las diferentes agrupaciones para poder tener acceso a internet, en caso de que tengan dudas de no tener. Claro, nosotros, con lo que dice la profe, es importante que lo tengan en cuenta, porque una de las primeras cosas, a ver, denme un segundito, una de las primeras cosas que colocamos en el mensaje es que nosotros como equipo docentes no nos podemos hacer cargo de la conectividad, ¿sí? Ustedes tienen que garantizarse la conectividad a ustedes mismos porque es una actividad sincrónica, que empieza en un momento y termina en otro momento, está planificado así, ¿sí? Entonces traten de que con tiempo asegurarse de que van a estar en un lugar con buen internet, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda. Profe, y con respecto a lo que yo Sí, decía solo yo, lo que contaba como experiencia para que le quede a los chicos de que no se conecten de otra cuenta, Sonia, porque pueden llegar a lo tener que algún deberías problema. O hacer sea en que realidad es conectar tu cuenta, abrir tu cuenta de Gmail, ¿sí? Computadora, y desde ahí, con la cuenta de Gmail abierta, recién ingresar al link, es decir, abrir tu correo electrónico en la compu, ¿sí? Y dejarlo logueado. Preguntarle a, no sé si era tu sobrino o tu hijo o tu hija que me dijiste que es su compu, cómo loguear tu correo, se hace arriba a la derecha en el Google Chrome, y de ahí, ¿sí? De ahí
y después de hacer eso, ingresa al link del formulario Google. De todas maneras, ustedes cuando ingresan al parcial, uno de los datos que les pide es su correo electrónico. ¿Sí? Claro. Así que quédense tranquilos que de esa manera los vamos a ir identificando. Bien. Bueno, yo le digo a mi hijo entonces que me haga ese, Que te logue, que me así indique, tenés claro, ese. sí, ajá, claro, sí, decir que Dice login, sino sí, login. sería como se llama agregar la cuenta mía así para ir en la Exacto, ajá, exacto. bien, Que bueno, queden logueados con su cuenta. claro, entonces entramos Muy bien, directamente no sé si por cuenta. tienen... Muchas gracias, profe. No, de nada, Sonia. ¿Alguna otra consulta? Profe, una consulta. Sí, Rocío. Yo entré un poquito más tarde hoy, pero vi que estaban hablando sobre algo sobre enfermeros voluntarios, ¿puede ser? Sí, eso les decíamos que después lo coordinen en el grupo de WhatsApp que tienen, porque nosotros como asignaturas no tenemos el voluntariado coordinado. Eso se coordina junto con la licenciada Elizabeth Martínez, que está a cargo de Atención Primaria de la Salud, de Enfermería de Atención Primaria de la Salud, y ella se encuentra casi todas las mañanas en el Polideportivo, ¿sí? Ahí enfrente de Canal 13. Nosotros no... Hay compañeras o compañeros que sí están haciendo el voluntariado que te pueden llegar a orientar cómo hicieron, ¿no? Pero nosotros no estamos en contacto con esa actividad de voluntariado, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Era eso No, de nomás. nada. Profe, yo a la profe Raquel, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién es Sofi? No, soy Gabriela. Lo que pasa es que me quedó grabado soy Gabriela Villacorta. Me quedó el de mi amiga y entro siempre con el nombre de mi amiga en mi teléfono. Está bien, no hay problema. Yo hice la carrera también de instrumentación en el 2006 y nosotros cuando entrábamos en la carrera sacaron a todas las enfermeras, no quedó nadie, o sea, solamente en la recuperación hay 2 que se van turnando obviamente, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Solamente instrumentadores, no había otra forma, sacaron a todas las enfermeras. ¿Eso depende de cada institución? Sí, depende de cada institución. En general, para mí es muy importante que estudien enfermería. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el cuidado de las personas. Hay el tema de instrumentación está muy sectorizado en la parte de instrumental, de la asistencia al cirujano, pero no sobre el cuidado de la... Y es como que tiene un bache muy grande con el tema de cuidado. Y bueno, esas son decisiones que nosotros por ahí no tenemos que ver, pero bueno, tenemos que... Eran muy importantes porque Por supuesto que son importantes años, las enfermeras en desde quirófano. Nosotros también llevamos los estudiantes ahí, así que sabíamos realmente que... Había algunas Pero empíricas, pero sabían más ¿no que están nosotros. ahora Telma, Hernán? ¿No están ellos? Está Telma, Ajá. la sabía ver a la mañana, Telma, y está Natalia, que no me acuerdo el apellido, que está a la mañana. Y a la tarde había dos hombres. Pero Ajá. Telma siempre la he visto a la mañana, Telma Urquiz. Sí. Así que quedaron ellas 2, pero antes había muchas más en quirófano y se decidió sacar en el año que entré, en el 2006, en la Católica, cuando empecé a estudiar, de sacar a todas las enfermeras y que sean todas instrumentadoras. Las que circulaban antes eran las enfermeras, las que ayudaban. Bueno, estaban la instrumentadora. Ahora quedaron solamente instrumentadoras circulando e instrumentadoras instrumentando, obviamente. Y las enfermeras en la red. Sí, pero hay lugares donde todavía las enfermeras siguen estando igual. Hay una enfermera en quirófano con una instrumentadora, porque yo trabajo en otros lugares donde ha pasado eso, que la enfermera en realidad es la que arma todo, prepara todo, y aparte es también la que tiene mejor manejo con el tema del paciente, con la instrumentadora, que tiene otro tipo de conocimientos. Entonces es importante que se No, haya... seguro.
seguro, seguro, pero en el hospital por lo menos hasta hace un par de años se manejaban así solamente con las instrumentadoras y en la recuperación con las enfermeras nada más, que son muy importantes para mí. Sí, Sí, yo realmente tengo cuando... entendido en algo que he hablado con Leticia, que es la jefa de la UGE, que también fue motivo la falta de recursos humanos en otras áreas, ¿no? O sea, hay como una visión de desvalorización del rol de la enfermera circulante en los quirófanos. Pero creo que el motivo fue ese, de que Sí, los reubicaron en otros lugares. sí, las pusieron en otros lugares, sí, sí, las sacaron de quirófano y las pusieron para otros lugares. Estoy hablando del año 2006, así que imagínate que hace años. Bueno, sí, es largo para hablar ese tema, pero bueno, tiene que ver con decisiones por ahí que no están a nuestro alcance por ahora no están a nuestro alcance, pero que tienen que ver con el cuidado de la salud y por ahí en algún momento vamos a tener nosotros injerencia y podemos sugerir el ingreso de enfermeras también a quirófano, porque indudablemente el cuidado de la salud debe estar en manos del enfermero. Bueno, no sé, Fernando, algo más, si no nos estamos despidiendo. No, ninguna otra duda, así que estaríamos. Bueno, Nos vemos son el miércoles. 5. El miércoles tendríamos clases, ¿sí? Después, el jueves, el parcial. Bueno, que tengan buen de lo que queda de la semana y buen fin de Buen fin de semana. Nos vemos semana. la semana que viene. Sí, que anden bien. Muchas Listo, gracias, profe. profe. Nos vemos. Muchas gracias. Profe. Buen Chao, fin de profe, gracias. Chao. Chao, Chao, profe. profe, buen fin de. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Buen fin de. Chao, buen fin de. Profe, Sí, Carolina. sí, yo quería preguntarle si tenía que presentar alguna constancia o algo en especial emitido por el director o mi jefe de enfermería, como que yo estoy trabajando ahí en el hospital, si me puede cubrir para las prácticas. No sé, profe Raquel, cómo haríamos con Carolina. Ella trabaja en el hospital de La Punta, en el Becker. Sí, ¿qué es lo que solicita? ¿Un certificado? Sí, le podemos extender certificados a nosotros como que está haciendo las prácticas. No, la consulta era si mis prácticas con ustedes están cubiertas al estar yo en la práctica de la enfermería, digamos, auxiliar, pero bueno, enfermería, en la guardia ahí del Hospital de La Punta. Lo tendremos que charlar con el equipo. No le puedo decir ahora. Porque, bueno, las prácticas son prácticas fuera de lo que es el entorno laboral. Raquel, si me permitís. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Contestando lo que pregunta la señora o señorita, usted está cursando la carrera de enfermería y las prácticas son obligatorias a nivel académico para la carrera que cursa. Sí. Bien. Sí, era una consulta, por ahí yo podía hacer algo, algún proyecto, participar en vacunación, algo, y me podía cubrir algo, en las horas, digo. No. Bien, gracias. Esa era